Y los mayores, que pensaban que estaban al día con todo y que entendían lo que ocurría con la industria automotriz y la televisión, de pronto se quedaron atrás, pues no podían entender por qué este tonto juego era tan popular. All across the country, kids are being swept away by video games. En Estados Unidos comenzamos a ver todo tipo de ordenanzas en las que cierto número de chicos no podían estar en una misma tienda o en una sala de juegos al mismo tiempo. Estableció una cultura. Lo que sucedía también con esos juegos, y era de algún modo un poco triste, es que inevitablemente el jugador perdía. Creo que no pensábamos en eso conscientemente. Entonces me pregunto si eso no refleja algo de esa paranoia de la Guerra Fría, de que al final la guerra es un juego derrotista. Siempre vas a perder. Invasores espaciales fue la expresión digital de una época oscura. Pero Japón siempre ha sido afecto a los personajes simpáticos. Que entre Pac-Man. Observabas esto y decías, vaya, es muy colorido. Pac-Man es el ejemplo perfecto de la rareza japonesa. Los personajes de los videojuegos son adorables, aunque en los países occidentales no los llaman así, sino infantiles. Es una cultura que tolera más la monería que las culturas occidentales, y lo hemos visto durante toda la segunda mitad del siglo XX. En alguna medida refleja el poder de consumo de las chicas japonesas. Toru Iwatani era un joven diseñador de la compañía de juegos japonesa Namco, antes de crear el primer videojuego superestrella de la historia. En 1980 fue el año en que Pac-Man apareció. Para entonces, cuando estábamos desarrollando Pac-Man, los juegos tenían una atmósfera salvaje, ya que solo existían los juegos violentos, juegos de disparos, y era un campo totalmente masculino. Pero yo quería traer a las chicas y a las parejas a ese lugar, así que apunté a las chicas en un juego nuevo. Habíamos revisado muchos tópicos, desde la moda hasta los propios chicos. Pero ya que las chicas siempre comen postre tras la comida, sin importar nada, tomamos esa palabra como clave: comer. Luego estábamos almorzando y ordené una pizza redonda. Tomé un pedazo y allí lo tienen. Allí estaba Pac-Man, justo allí. Así que decidimos hacerlo así. Lo más importante sobre Pac-Man o Pac-Man como lo conocemos es que fue el primer juego en presentar un protagonista, lo que fue un gran salto en la historia de los videojuegos. Con eso se abrió un nuevo mundo para que los desarrolladores y diseñadores comenzaran a crear personajes con que las personas pudiesen relacionarse e identificarse. También cambió mucho las cosas. Mientras que muchos de los primeros juegos estaban basados en invasores, acción y disparos, Pac-Man hizo algo distinto. Trataba sobre comer. Es el mejor ejemplo de cómo algo comienza pequeño con un juego y se hace tan enorme que nadie sabe cómo detenerlo. Like Valley could hardly make the games fast enough. Every bar and restaurant and coffee shop in America seemed to want one. Es el juego que la mayoría recuerda, tal vez el más apreciado y por el que se siente más nostalgia. Sería muy difícil encontrar a alguien en sus 30, incluso en sus 40, que no tenga un historial de haber jugado Pac-Man. Everybody playing. Men, women, children, families. It seemed like Pac-Man had taken over our lives. Pac-Man es uno de los momentos iniciales del mercadeo, donde tomas algo que fue diseñado como un juego y se convierte en algo diferente, como música o animales disecados, pequeños juguetes para apretar y caricaturas. Algo que tiene piernas y hace muchas cosas. Y luego está la señora Pac-Man. Pac-Man ha sido amado y aceptado por muchos años y las ventas nunca han decaído. Han pasado 25 años, pero Pac-Man aún sigue estando aquí. Ha tenido una carrera sorprendentemente larga. A principios de los 80, era claro que los videojuegos y las imágenes en píxeles que creaban llegaron para quedarse.
Creo que los videojuegos son un arte expresivo y representativo. Creo que ellos representan nuestras creencias, nuestras actitudes, el tipo de preguntas vitales que nos hacemos en un momento en particular. Y creo que serán ricas doctrinas sociales. El reto es cómo leerlos, pues a diferencia de las películas, donde el director establece un punto unificado, un videojuego puede cambiar dependiendo de la elección del jugador. Un nuevo mundo emergía y no afectaba solo a los jugadores de los juegos, también afectaba a los creadores. Creo que Atari fue el epítome de la compañía del Valle Silicón de los 70s. Definimos ese estilo de vida sin trajes ni corbatas y aún así se hacían negocios y se ganaba dinero. Tratábamos a nuestros empleados muy bien, pues nos dimos cuenta de que nuestros activos se iban a casa cada noche. No nos importaba cuando trabajaban. Si deseaban llegar a mediodía y salir a medianoche está bien. Se trataba de una meritocracia real. Deseas ser exitoso. Lo más importante que debe ser es un emprendedor. Pero también era la época de las grandes sumas y negocios, y Atari siguió el ejemplo cuando Bushnell vendió la compañía a Warner Communications. La decisión de vender se debió en gran parte a la fatiga. Por un tiempo fue una luna de miel, pero al avanzar las cosas, se sintieron incómodos con nuestro alocado estilo gerencial y nuestras fiestas y toda la diversión que teníamos haciendo dinero. Pero incluso con la nueva gerencia, el consorcio de cerebros de Atari continuó impulsando la tecnología y comenzó a trabajar en su primera consola casera, el Atari VCS. Lo que hicimos con Pong fue crear un chip dedicado. Ese chip solo ejecutaba Pong. Para construir otro juego tuvimos que construir un nuevo chip y cada vez que construyes un chip se requiere de unos 9 meses de trabajo de ingeniería. Hicimos que nuestro grupo de investigación en Grass Valley creara en 3 meses el prototipo de lo que se convirtió en el VCS. El VCS fue renombrado Atari 2600 y luego de licenciar Invasores Espaciales de Taito en 1980, llegó al primer lugar de la lista navideña de todo niño. Con el Atari fue como llevar la sala de juegos a casa. Lo recibí en Navidad, me senté y jugué tanto tiempo que la novia de papá tuvo que venir y recordarme que ya habían pasado 2 días y que debía bañarme. Atari ganó hasta $100 millones con cada uno de sus títulos, pero el nuevo ambiente corporativo de Atari estaba aplastando lentamente la base artística sobre la que fue construida. Es muy interesante, pues se generó mucha rabia entre la gerencia de Atari después de ser adquirida por Warner. Y los programadores, pues te pagaban unos $20,000 al año y tú creabas los juegos por ti mismo, y al hacerse más rentables comenzó a generarse un resentimiento entre los diseñadores por no recibir el crédito. Temían dar poder a las personas. Creo que las personas merecen su valor en el mercado. Así que se desarrolló esa verdadera jerarquía a la que nos esforzamos por evitar anteriormente en Atari. Bien, poco después, 4 de los empleados se fueron y formaron una compañía llamada Activision y comenzaron a vender sus propios cartuchos que eran muy buenos. Y ese fue el fin del monopolio que tenía Atari. Me hice insoportable para la gerencia de Warner porque comencé a llamarlos tontos. Y esa no es la forma en que debes comportarte cuando estás con sujetos de Nueva York que visten trajes. Y terminó en una reunión de directorio en otoño y yo renuncié o fui despedido en enero siguiente. Certainly Bushnell's life is better because of it, at least financially.